casi a las 11:30 de la noche terminó la puesta en escena del presidente Trump, que dio el discurso de la Unión, tal vez el más largo de la historia, el más dramatizado, inclusive llevando invitados un venezolano, Enrique Márquez, inclusive con Gresca en las escalinatas del Capitolio en Washington. 6:37 a.m, y habló de Maduro, de la captura de Maduro, habló del Mencho, sin mencionarlo, del operativo de hace 48 horas en el que cayó el jefe de Jalisco, habló de aranceles, habló de inmigrantes y habló de Irán, que fueron los 5 temas del discurso sobre el Estado de la Unión, el más largo en la historia. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y como toda puesta en escena en la política estadounidense, sobre todo en la era de Donald Trump, estuvo llena de simbolismos, ataques de lado y lado, boicots, promesas y reproches. 1 hora y 48 minutos es en efecto el discurso más largo pronunciado por un presidente de Estados Unidos en ese formato del Estado de la Unión. Y desde el momento en el que el presidente Trump se subió al escenario, quedaba en evidencia que iba a ser implacable con los demócratas. When I last spoke in this chamber 12 months ago, I had just inherited a nation in crisis with a stagnant economy, inflation at record levels, a wide open border, horrendous recruitment for military and police, rampant crime at home, and wars and chaos all over the world. But tonight, after just 1 year, I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before, and a turnaround for the ages. It is indeed La última vez que hablé en este recinto hace 12 meses acababa de heredar una nación en crisis, con una economía estancada, inflación en niveles récord, una frontera completamente abierta, reclutamiento horrendo en nuestras fuerzas militares, violencia rampante y guerras y caos en todo el mundo. Pero hoy, después de 1 año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos alcanzado una transformación como nadie ha visto y un cambio, un timonazo para la historia, decía el presidente de los Estados Unidos, arrancando su discurso con tono confrontacional contra los demócratas, quienes gritaron desde el principio, como el representante Al Green, quien por 2º año consecutivo fue sacado del recinto de la plenaria por protestar. Hubo otras congresistas que se mantuvieron durante la sesión, pero protagonizaron choques e intercambio de insultos con Trump en repetidas ocasiones. Son Ilhan Omar y Rashida Tlaib, ambas demócratas. Así se escuchaba uno de los rifirrafes cuando Trump hablaba sobre inmigrantes ilegales. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. Ahí se escuchaba al fondo los gritos de las congresistas mientras Trump decía que los demócratas querían proteger a criminales, narcotraficantes, asesinos que estaban bloqueando la expulsión de esa gente del país, y les decía, deberían avergonzarse de ustedes mismos, decía el mandatario. Entre sus invitados, Trump tuvo en el público a víctimas de violencia de los inmigrantes ilegales, a una joven que presentó como víctima de campañas de izquierda radical promotoras de la transición de género, a veteranos de las fuerzas militares, a la viuda de Charlie Kirk. Pero los únicos momentos en los que tanto republicanos como demócratas aplaudieron fue cuando Trump presentó a 2 invitados. El primero era el opositor venezolano Enrique Márquez, uno de los presos políticos liberado tras la operación en Venezuela. Al presentarlo hubo aplausos desde ambos partidos, pero el momento en el que hubo respaldo total, al unísono, fue cuando hizo algo bastante inusual: presentar a uno de los soldados que participó en la extracción de Nicolás Maduro, algo que Trump calificó como una gesta militar. Eric Slover, el piloto de un helicóptero Chinook, el que llevaba las fuerzas Delta que descendieron sobre Fuerte Tiuna a sacar a Maduro. Slover recibió impactos en su pierna y en su cadera en medio de el fuego cruzado con las fuerzas venezolanas. No obstante, maniobró el helicóptero y, gravemente herido, siguió piloteando para lograr el descenso de las tropas. Trump lo llevó al escenario junto a su esposa, ingresó con ayuda de un caminador por sus heridas y Trump le concedió la medalla de honor del Congreso a través de un general que se la puso. Así vitoreaban a este militar. Slover is still recovering from his serious wounds, but I'm thrilled to say that he is here tonight with his wife Amy, Eric,
And Amy, come on in. Bueno, allí se escuchaba totalmente el aplauso justo con la entrada de Eric Slover, quien se veía todavía herido junto a su esposa Amy. Bueno, una precisión. También hubo otro momento en el que ambos partidos victoriaron y fue cuando el presidente Trump presentó al equipo de hockey de los Estados Unidos, que hace un par de días le ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno junto a Canadá. De hecho, así se escuchaba ese momento. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. And to prove that point, here with us tonight is a group of winners. Allí estaba cuando presentaba entonces al equipo de hockey estadounidense. También destacó Trump su campaña contra el narcotráfico, mencionó el operativo contra alias El Mencho en México, aunque sin decir su nombre directamente. También defendió sus bombardeos contra las señaladas narcolanchas. En esa misma línea de paz a través de la fuerza, habló sobre la operación Martillo de Medianoche, con la que acabó con las centrales nucleares de Irán, y advirtió que quiere solucionar las actuales tensiones a través de la diplomacia, pero que Irán no ha pronunciado las palabras mágicas de que no buscará un arma nuclear. Una de las grandes expectativas en este discurso era ver cuál sería la reacción del presidente Trump frente a la Corte Suprema. Era su primer encuentro después de la decisión del día viernes tumbando los aranceles. Pues hubo intercambio, apretón de manos con el presidente de la Corte, John Roberts, quien fue el que escribió la opinión, el fallo que tumbó los aranceles, pero el presidente Trump sí dijo que era una vergüenza y que había sido decepcionante. Al mismo tiempo destacó que sus aranceles van a generar un cambio histórico en la estructura tributaria de los Estados Unidos. Escuchemos. And as time goes by, I believe the tariffs paid for by foreign countries will, like in the past, substantially replace the modern-day system of income tax, taking a great financial burden off the people that I love. Y mientras el tiempo pasa, creo que los aranceles pagados por otros países van a reemplazar sustancialmente, así como en el pasado, el sistema moderno de impuesto sobre la renta, sobre las personas, quitándole un peso financiero al pueblo que yo amo. Era lo que decía el presidente Trump en otro de los momentos en los que también fue muy aplaudido por particularmente los republicanos en el recinto. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.